Nos habíamos quedado en el propósito del Evangelio de Juan. Que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Y que no creamos ni en doctrinas de hombres ni en fábulas de viejas. Algo que Juan hace para mostrar que Jesús es el cumplimiento de muchas escrituras del Antiguo Testamento es citarlas. Juan 2:17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Juan 6:45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Juan 10:34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Juan 12:14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Juan, en estas 6 porciones de la Escritura, recalca que Jesús es el cumplimiento de promesas y de profecías y de cosas que Dios había mencionado desde el Antiguo Testamento. Cada uno de los 4 evangelios presenta principalmente una faceta de Cristo. En Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 10, y en Apocalipsis 4:7, hablando de los 4 seres vivientes, nos menciona sus 4 rostros, los cuales son de león, de becerro o de buey, de hombre y de águila. Y esto nos habla de los propósitos o de las audiencias para cada uno de los evangelios. El evangelio de Mateo, que va con la cara de león, nos habla del rey y es del aspecto de Jesús como rey, y es un evangelio orientado para los judíos, para que los judíos entendieran que Jesús era el Mesías. El evangelio de Marcos, el aspecto del buey, nos habla de el sacrificio de Jesús, el sacrificio, y al mismo tiempo de Jesús el sacerdote. Y es un evangelio orientado a los romanos por varias cosas que tal vez, si nos da tiempo, mencionemos. El evangelio de Lucas nos presenta al hombre, al Hijo del Hombre, un evangelio orientado para la mente de los griegos. Pero el evangelio de Juan, que corresponde al aspecto del águila, el Hijo de Dios, es un evangelio orientado a esos 3 grupos de personas y por extensión también a todos nosotros. El evangelio de Juan tiene cosas que son específicas para los judíos. Por ejemplo, Jesús dice de sí mismo 25 veces en el evangelio de Juan la expresión yo soy. Y para los judíos esto era muy importante porque en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios envía a Moisés de regreso a Egipto, le dice que, y Moisés le pregunta, ¿y quién voy a decir que me envía? Entonces viene Dios y le dice, diles que yo soy, te ha enviado. O sea, Dios revela uno de sus nombres, Él es el gran yo soy.
Y el que Jesús dijera ego eimi en griego, como está escrito el Evangelio de Juan, era el equivalente a la expresión del nombre impronunciable de las 4 consonantes del Antiguo Testamento. Lo que él estaba diciendo es: yo soy Dios. No es solo yo soy, no, yo soy el que soy, el que vive en sí mismo, yo soy Dios. Además, dicho acerca de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 y capítulo 1, versículo 36, la expresión el Cordero de Dios solo le hacía sentido a los judíos, porque para ellos el Cordero de la Pascua era algo central de su religión. Entonces, el que Juan el Bautista dijera este es el Cordero de Dios, eso no era una expresión para los griegos, no era una expresión para los romanos, eso solo le hacía sentido a los judíos. Por otro lado, en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15, está el episodio en el que durante la última cena Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y esta era una costumbre romana que se había extendido al resto de las civilizaciones, pero esta era una costumbre estrictamente romana. Cuando un romano entraba a una casa, siempre ocurrían 2 cosas. Primero, llegaba el esclavo de más bajo nivel a lavarle los pies, pero antes de lavarle los pies le entregaba toallas húmedas perfumadas para que con ellas se limpiara las manos y la cara. Entonces, el Mesías le lavara los pies a sus discípulos era un choque directo contra las costumbres de los romanos. Así como el que Jesús dijera yo soy era un choque directo contra los judíos. Y la expresión el Hijo del Hombre, que Jesús dijo de sí mismo 11 veces en el Evangelio de Juan, era una llamada de atención para los griegos. O sea, el Evangelio de Juan está dirigido a los 3 grupos culturales importantes de ese momento. Cada uno de los evangelistas escribió obviamente lo que el Espíritu Santo le mostró que escribiera, pero también lo escribió de acuerdo a lo que más le impactó. Y lo interesante con el Evangelio de Juan es que lo que más impactó a Juan no fueron las obras de Jesús, sino fue la persona misma de Jesús. Por eso es que vemos solo 8 señales en el Evangelio de Juan, pero vemos grandes discursos y vemos una descripción de su persona muy detallada. El primer libro que se le recomienda a los nuevos creyentes para leer es el Evangelio de Juan. Y decimos que porque es el más fácil de entender, perdón, pero después de 20 y muchos años de ser cristiano, fácil no es. Pero sí es una buena fuente de revelación de la persona de Jesucristo. Y si el nuevo creyente ha de establecer una relación con Cristo, el Evangelio de Juan es un buen punto de partida. Es un buen libro para que alguien que está recién convertido empiece a leer y se empiece a enamorar de ese Cristo que le acaba de ser presentado. Y hay muchas formas de estudiar el Evangelio de Juan. El pastor Oscar Rodríguez en el 2012 presentó a Jesús a través del tabernáculo visto desde el Evangelio de Juan. Lo que vamos a hacer nosotros es estudiar algunos de los grupos de 7 que están en el Evangelio de Juan, no todos. Está el método inductivo, que deja que la Biblia se explique a sí misma. Está el método de enfocarse en buscar el carácter de Dios en cada pasaje que uno lee en las Escrituras. Hay otros también. En este curso
vamos a enfocarnos en 3 grupos de 7. Como lo mencionamos en la introducción, los 7 yo soy de Cristo, las 7 señales antes de la resurrección y los 7 discursos públicos de Jesús, y en el resumen de esos 7. Ahora en Apocalipsis también hay grupos de 7 y no nos debería extrañar porque el autor humano también es el mismo, es Juan. Están las cartas a las 7 iglesias, están los 7 sellos, están las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y podría ser provechoso estudiar el Evangelio de Juan y el Apocalipsis como una continuidad, así como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos forman 2 libros de una continuidad con el mismo autor. El Evangelio de Juan y el Apocalipsis también forman una continuidad hasta cierto punto entre ambos. Y ambos nos pueden dar una extraordinaria revelación de la persona de Jesucristo. Y ambos nos muestran que Juan conocía a Jesús y que Juan amaba a Jesús. Si vamos a hacer eso, no debemos tratar de hacer un estudio escatológico. Eso nos podría hacer un estudio muy largo, nos podría hacernos perder. Si hacemos eso, busquemos la persona de Jesús. Incluso cuando se habla de las copas de la ira de Dios, busquemos el corazón del Señor detrás de los juicios. Y si queremos ir al principio para entender qué debemos hacer, en el Éxodo se nos dice cómo el corazón de Faraón era endurecido con cada plaga, con cada juicio. Y tristemente, al final de la era, con los juicios que vienen, va a pasar lo mismo con el ser humano. El corazón del hombre, en vez de ablandarse con los juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad, lo que va a ocurrir es que se va a endurecer y se va a levantar aún más en contra de Dios. Se va a endiosar aún más. Es triste, pero eso es lo que va a ocurrir. Empecemos. Ahora sí, empecemos con el prólogo del libro. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y lo vamos a ver en básicamente 5 secciones. Primero, el logos, y le pongo logos porque hay versiones que dicen palabra, hay versiones que dicen verbo. Ambos se refieren a Jesús y la palabra en griego ahí es logos, la palabra eterna de Dios. Entonces, el logos y Dios, Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Después vamos a hablar de logos y la creación, la relación entre Jesús y la creación, versículos del 3 al 5. Después vamos a hablar de la relación entre Jesús y Juan el Bautista, versículos del 6 al 8, siempre el capítulo 1. Después vamos a hablar de Jesús hecho hombre, Jesús hecho carne. Y finalmente vamos a hablar de Jesús y su preeminencia o su primacía, lo cual vamos a ver en los versículos del 15 al 18. Empecemos. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús es la palabra perfecta e inmutable de Dios. Él existe desde el principio con Dios y es Dios. Y no nos vamos a meter en un estudio profundo de la Trinidad porque eso sería suficiente para un curso completo. Pero sí quiero dejar bien sentado que una de las mayores herejías es decir que Cristo no es Dios.
Y para zanjar todo asunto, discusión doctrinal con personas que tienen teorías raras, la pregunta es simple. ¿Crees tú que Jesús es Dios o no? La respuesta a eso le dice a uno dónde está parada la persona. Es una respuesta simple a una pregunta simple. Ahora, si empiezan a tratar de, como dijo Gandhi, no, yo creo que Jesús es un hijo de Dios, así como yo soy un hijo de Dios, y ahí dice uno, no. Ahora, la revelación de que Jesús es Dios no es un ejercicio intelectual. No por mucho uno estudiar va a llegar a esa conclusión. Tiene que ser una revelación espiritual. Y esa es una revelación que es únicamente dada por el Espíritu Santo. No podemos esperar entender con la mente las cosas espirituales. Las cosas espirituales se entienden con el espíritu, no con el alma. Y la mente es parte del alma. Jesús, Dios. Segundo, la relación entre Jesús y la creación. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas son de Él. Todas las cosas existen por Él. Y todas las cosas existen para Él. Nosotros no existimos para nosotros mismos. Nosotros existimos para hacer brotar una sonrisa en el rostro de Cristo. Tristemente, la mayor parte de los seres humanos no lo hacen, y tristemente, algunas veces en nuestra vida nosotros tampoco hacemos brotar una sonrisa en el rostro del Señor, pero para eso fuimos creados, para su placer. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto Pablo lo escribe para que nadie diga que hay seres que existen fuera de Dios. Todo lo que existe, todos los que existimos, tenemos nuestro origen en Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo y refiriéndose a Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pequeño versículo tiene tanto allá adentro. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia, o sea, es la sustancia de Dios que ha tomado forma. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en este pedacito me voy a detener algún tiempo para que tomemos conciencia de qué es ese todas las cosas. Todo lo que existe dejaría de existir si no fuera porque Jesús, con el poder de su palabra, lo sostiene todo. Ahora, ¿qué es ese todo? Empecé a estudiar un poquito. Ese todo incluye 100,000 millones de galaxias, no de planetas, no de estrellas, galaxias. Es un cálculo que los astrónomos han hecho basados en lo que han logrado ver con el telescopio Hubble que está allá arriba en el espacio. Y esto me llevó a hacerme la siguiente pregunta y se la hago a todos ustedes.
cuán poderoso tiene que ser Dios para poder crear algo tan grande y no ser disminuido en lo más mínimo. Dios no se gastó cuando hizo la creación. No es menos que lo que era, y la creación es increíble, pero increíblemente grande. Veamos la magnitud de la creación. Lástima que no se ve ahí. Si fuera posible, me podrían apagar la luz de aquí arriba para que se vea un poquito más. Por favor. Gracias. Es que si no, necesito una cañonera un poco más fuerte para que se vea. Ok. Ese centro blanco que está allí en medio, acá, aquí, y esto que va de aquí para acá, es la Vía Láctea, la galaxia en la que estamos nosotros. Y todos esos colores que ven ustedes todo alrededor son galaxias conocidas que están a gran distancia de la Tierra, pero que se ven desde la Tierra. Esta no la tengo que explicar, ¿verdad? Esa es la Luna. Ok, piensen que aquí hay un cuadrito chiquito. No lo puse, pero piensen que ahí hay un cuadrito chiquito. Ese cuadrito chiquito que está aquí, esto es lo que ve el telescopio Hubble en ese cuadrito chiquito. Y cada una de esas cosas es una galaxia. Ampliemos un poquito más la imagen. Un poco más ampliada. Un poco más ampliada. Y cada una de esas es una galaxia del tamaño de la Vía Láctea. Y esto es lo que ve el telescopio Hubble en ese cuadrito chiquito. Una cantidad increíble de galaxias. Y entonces lo que hicieron fue calcular, ok, si en ese pedacito de lo que vemos del espacio hay ese número de galaxias, lo multiplicaron por el resto del espacio que se puede ver desde la Tierra y llegaron al número 100.000 millones de galaxias. Ok, eso es hacia afuera. Y con todo eso, que es la creación, Dios no se gastó en lo más mínimo. Ahora hablemos de lo que hay dentro del cuerpo humano. Adentro del cuerpo humano hay una proteína que se llama laminina. La laminina tiene un único trabajo. Es una proteína que ancla la piel al cuerpo. O sea, la laminina es la razón por la cual no se nos cae la piel. Y miren la forma que tiene. Esta es la estructura de la laminina. ¿Qué les recuerda? Y esta es una fotografía de un microscopio electrónico tomada a una molécula de esa proteína. Interesante, ¿no? Los canales de potasio son unos tubos, por decirlo así, que tenemos en las neuronas, en las células del sistema nervioso, que es por donde pasan todos los impulsos nerviosos en el cerebro y en los nervios. Y miren la forma que tiene la estructura. Ese es el corte de un canal de potasio. Como dijo alguien una vez, para el que no quiere creer, nada es suficiente, para el que cree, nada es necesario. Sin embargo, aún dentro de nuestro propio cuerpo, no veo creo que ya gasté la batería. Sí, ya no tengo batería. Aún dentro de nuestro propio cuerpo tenemos un recuerdo para que los científicos puedan ver que Dios se cuida hasta de los más mínimos detalles. Ahora, voy a hacer una breve anotación. Las proteínas son flexibles, no son cruces de palo, son elásticas, entonces la mayor parte del tiempo parecen más un nudo que una cruz, pero la estructura
que es de lo que estamos hablando, es una estructura en forma de cruz. Dios no es solo el Dios de las cosas gigantescas, aunque Él creó un universo increíblemente grande. Dios también está en todos los más pequeños detalles. Y a veces se nos olvida eso. Y es una de las razones por las cuales cuando el doctor Cho de Corea escribió su serie de libros que están orientados a la mentalidad fatalista oriental, no están orientados a nosotros, hay un ejemplo de alguien que necesitaba una bicicleta y que se la pidió a Dios, pero se la pidió roja, con el asiento de la bicicleta de cierta manera, con el timbre de tal otra y el mango, el timón, y Dios le concedió la bicicleta tal y como se la pidió. Ahora digo que es para la mentalidad oriental porque los orientales tienden a ser muy fatalistas. Ellos en general no creen que se merezcan que Dios les dé algo. En cambio nosotros, los occidentales, somos totalmente lo opuesto. Nosotros estamos seguros que Dios nos tiene que cumplir todos nuestros deseos. Entonces nosotros no pediríamos una bicicleta roja, nosotros pediríamos un Ferrari rojo. Es un problema. Entonces esas enseñanzas no fueron diseñadas para nuestra mentalidad, fueron diseñadas para una mentalidad que las necesita. Ok. La relación entre Jesús y Juan el Bautista. Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista había sido profetizado. Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el que preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa profecía de Malaquías se refería a Juan el Bautista, que venía antes de que el Señor viniera. Juan el Bautista sabía cuál era su misión. Él sabía claramente a qué lo había enviado el Señor. Hechos capítulo 13, versículo 25 dice: Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensás que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Él sabía a qué había venido y sabía perfectamente quién era el Señor. Juan 1, del 19 al 27. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? El más grande de los profetas, que estaba profetizado que iba a regresar. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y aquí se refiere a que Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta como él, refiriéndose a Cristo. Y Juan dijo: no, y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y lo que dijo Juan es un excelente ejemplo de qué debemos de pensar todos nosotros acerca de nosotros mismos. Especialmente el ministro y el líder no debe de tener una opinión de sí mismo más allá de lo conveniente. Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está a uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí,
el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Algo que tenemos que entender es que Juan el Bautista nos representa a todos y cada uno de nosotros. Porque tenemos que tener muy claro que el importante es Cristo y no nosotros. Y mientras más vistoso sea el trabajo que hacemos en el reino, más importante es que estemos seguros que Él es Dios y nosotros no. Es muy fácil endiosarse con la fama y la fortuna y las luces, y ahora, antes los cristianos éramos apedreados. Yo conozco un pastor en San Felipe, cerca de la Antigua. Él lleva 30 y pico de años de ministrar en Antigua, y me decía, cuando yo empecé aquí, a pedradas me agarraban las ventanas de mi casa, a pedradas me agarraban las ventanas de la iglesia, y de mi bolsa lo tenía que pagar porque la iglesia no tenía para pagarlo. Y ahí sigue el pastor Daniel Flores, ahí sigue ministrando, y tiene buena herencia en las naciones en ese lugar. Pero antes era duro. Ahora, pastor, pase adelante. Pero ese pastor, pase adelante, se lo ganó a fuerza de mucho sufrimiento. Debemos recordar siempre que Él es Dios y nosotros no. Juan entendió que Él no era el importante. Eso es vital. Y cuando le preguntaron, ¿y tú qué dices de ti mismo? No dijo, yo soy un profeta. Y ahora, ¿cuántos no hay que dicen, yo soy apóstol o yo soy profeta? ¿Qué dijo Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y eso de voz que clama en el desierto, la connotación es alguien a quien la gente no le hace caso. Y muchos de los verdaderos ministerios, la mayor parte de la gente, aún la mayor parte de la iglesia, no les hace caso. ¿Por qué? Porque no dicen lo que la gente quiere oír. Porque la comezón de oídos ya empezó. Ahora, si uno... Llenar una iglesia es re fácil. Y mi esposa cita a alguien y me atora de la risa porque es cierto. Dice, quiere llenar su iglesia, pinte un elefante de rosado, póngalo en el patio y llena la iglesia. ¿Quiere llenar una iglesia? Monta uno un show. ¿Quiere uno una iglesia que cómo cuesta que llegue la gente? Predique la verdad. Y por eso es que Juan es buen ejemplo para todos nosotros. Preguntas. ¿Damos testimonio de la luz, así como Juan dio testimonio de la luz? Otra pregunta. ¿Están convirtiéndose los incrédulos por causa de nuestro testimonio de la luz? ¿O tenemos la luz tan escondida debajo de la caja o del cántaro? ¿Cómo es la expresión? Somos de la secreta. Otra pregunta, y ya hablé mucho de esto. Sabemos que no somos la luz, solo somos embajadores de la luz, somos sus empleados. En este tiempo, y algo que siempre me hizo rascarme la cabeza cuando tenía pelo. Ahora ya no me la rasco porque se me cae el poco pelo que me queda. Siervo del Dios Altísimo, pase adelante. Siervo quiere decir esclavo. No es un título nobiliario. Digo yo, habremos perdido el verdadero sentido de lo que es el reino. Y tal vez por eso es que la gente no
le interesa ser cristianos de a de veras, porque no ven muchos cristianos de a de veras. Y la última pregunta, ¿nos portamos de acuerdo a lo que nos ha sido revelado por la luz? Si Dios nos muestra algo y decimos, no, esto es muy difícil, esto es solo para los santificados, esto es solo para los ministros, ¿saben qué va a pasar? Dios no nos va a mostrar más cosas. Dios no nos va a revelar más, porque es condenación tener revelación y no vivir de acuerdo a la revelación que uno tiene. Pero si queremos más revelación, lo que tenemos que hacer es, ok, Señor, me has mostrado que en mi corazón hay avaricia, hay codicia, hay esto, el otro, doblo mis rodillas, y si la rodilla ya no me deja levantarme, si me hinco, pues me siento, pero doblo mi corazón y digo, Señor, perdóname, cámbiame, hazme de nuevo, quiebra la vasija y hazme de nuevo. Y cuando hacemos eso, hay más revelación. Y cuando Dios nos dice, mira, esto que estás haciendo está mal, y le hacemos caso y dejamos de hacerlo, hay más revelación. Pero si no lo hacemos, ¿saben qué pasa? Nos volvemos como los reformadores, que cuando a los anabautistas Dios les dio la revelación de que había que bautizarse de adultos y conscientemente después de convertirse, ¿saben qué hicieron los reformadores? Agarraron a los anabautistas y los quemaron en la hoguera por herejes. El peor enemigo de una revelación de Dios puede ser el que estuvo a la mitad de la revelación de Dios anterior. Si nos estancamos porque no vivimos conforme a la revelación recibida. Pongámosle atención. El Logos hecho carne. Juan 1, del 9 al 14, la luz vino al mundo. Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros incluidos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y saben, esto hasta poético suena. Y aquí hablemos de lo que pasa cuando el Señor se le revela a una persona. La luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, viene y se le presenta a alguien. Y los versículos del 10 al 12 nos muestran la opción que tiene todo ser humano. En el mundo estaba y por él fue hecho. Jesús hizo todas las cosas. Pero el mundo no le conoció, y aquellos que aman al mundo no lo reconocen. Uno termina adorando lo que ama. ¿Qué estamos amando? ¿O a quién estamos amando? ¿Cuál es nuestra escala de valores? ¿A qué le damos importancia? Si le damos importancia a Dios y a sus cosas, si amamos a Dios y a sus cosas, vamos a adorar a Dios. Pero si amamos otras cosas más que a Dios, vamos a parar con ídolos de pies de barro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y saben, ese versículo es interesante, porque el sentido es que que hay un proceso en el cual somos conformados hasta llegar a ser como el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No solo nuestra conversión. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, en ese momento
Uno creía que convertirse y recibir el bautismo en el Espíritu Santo ya no estaba hecho, ya estuvo, se acabó. 28 años después me doy cuenta que estoy apenas empezando, que los 31 reyes en mi corazón y en mi mente, las fortalezas que hay que destruir, mis maneras de pensar, mis malas actitudes, todavía hay demasiadas y todavía tengo que combatirlas. 28 años y estoy empezando la guerra. Ahora, no me estoy rindiendo y no me voy a dar por vencido, pero la guerra apenas empieza. Versículo 13. Si estoy apaleando muy duro, me avisan, hermanos. No, vamos a esperar un momento. Una de las cosas impresionantes que hace la Biblia, mucho mejor que cualquier otro libro, es que nos pone un espejo enfrente, nos muestra cómo somos realmente y nos pregunta, ¿quieres seguir así? ¿O quieres que te cambie? Yo trabajo mucho con jóvenes y les digo, miren, hay porciones de la Escritura que son espejos. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Gálatas 5, 22 y 23. Todas esas listas de cosas, buenas o malas, porque también están los frutos de la carne en Gálatas 5, un poco antes. O está la lista de los que no entrarán al reino de los cielos. Son espejos. Midámonos con los espejos que la Biblia nos dice, nos muestra. Los 10 mandamientos son espejos, son un espejo. Y si nos medimos con los espejos de la Biblia, podemos ver realmente cómo estamos. No nos podemos esconder de nosotros mismos y definitivamente no nos podemos esconder de Dios. Pero regresando a nuestro tema, la luz vino al mundo. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a regresar a ese versículo después, pero veamos primero qué fue lo que Él hizo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, hecho hombre, humillándose a la muerte y muerte de cruz. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Haciéndose nada, 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 nada. Y Filipenses después dice, y por eso es que Dios lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a veces me preocupa, porque pareciera que los cristianos nunca hemos leído Filipenses 2 del 5 al 8. Y hablo primero por mí mismo, no estoy acusando a nadie de los presentes, pero a veces el orgullo, la vanidad, el gusto por las cosas del mundo, etcétera, 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 me atrae demasiado y mucho más de lo conveniente, me distrae, me quita los ojos de Jesús, el autor y consumador de mi fe, me quita la mirada de las cosas eternas, y Él no. A pesar de que Él era hombre, Él nunca falló en eso. Lo cual quiere decir que sí se puede. Lo que pasa es que no queremos, pero sí se puede. El mundo no la conoció. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y creo que no es necesario explicar, porque lo más probable es que sea de la experiencia personal de todos. Cuando uno tiene un pecado que no quiere soltar, lo esconde, ¿o no? Y Dios tiene que tratar con uno
hasta que el espíritu de arrepentimiento que viene de Dios uno lo recibe y entonces viene y confiesa. ¿Saben? Si bien la confesión ritual, como hacen algunos, no es lo que Dios quiere, la confesión a otro ser humano de algo que nosotros hacemos mal tiene un elemento importante, y es que sacamos de la oscuridad a la luz algo que teníamos escondido. Cuando confesamos, lo que hacemos es sacar la inmundicia de la oscuridad a la luz, y al ponerla en la luz, eso pierde poder sobre nosotros. Eso es lo que hace la confesión. Y mientras más vergüenza le dé a uno, probablemente más necesidad tiene uno de hacerlo. Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os aborreciere, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo nos detesta, probablemente vamos bien. Digo probablemente porque hay personas que se hacen aborrecibles haciendo las cosas mal también, pero en general, si estamos haciendo las cosas bien y el mundo nos detesta, vamos bien. Si creemos que estamos haciendo las cosas bien y el mundo nos ama, voz de alerta, porque el mundo ama a los suyos y odia a los del Señor. Nos odia o nos odia. Los suyos, Israel, no lo recibieron. Juan capítulo 5 del 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y estaba diciendo la verdad. Dios era su Padre. Y estaba haciendo obras de misericordia en día de reposo. Pero los fariseos habían decretado que no se podía hacer nada el día de reposo, ni siquiera el bien. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Potestad, habilidad, privilegio, capacidad, libertad. Todo eso en una sola palabra. Y es un verbo de forma prolongada, implica el paso de mucho tiempo. La justificación es instantánea. La santificación toma tiempo. Hemos sido hechos, hemos sido considerados justos, pero estamos siendo hechos justos. Estoy seguro que todos tenemos mejor comportamiento que el día que nos convertimos, pero también estoy seguro que ninguno de nosotros es perfecto aún. Es un proceso. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de Dios. Y este versículo, si lo desmenuzamos un poquito, nos puede decir mucho. Primero, no son engendrados de sangre. Los hijos no reciben salvación porque sus padres sean salvos. Yo soy primera generación de cristiano. Yo me convertí cuando tenía 21 años. De los 16 a los 21 fue un desastre. Entonces yo no sé qué se siente ser hijo de cristianos, porque mis papás no lo eran. Mi papá se convirtió 3 años antes de morir. Pero sí conozco jóvenes que han nacido en la iglesia y que creen que están bien. Y están graves. Y lo peor es que creen que están bien.
Creen que porque nacieron en una familia cristiana y porque van a una iglesia y porque se saben el lenguaje cristiano y conocen la Biblia, pero todo lo conocen aquí. ¿Saben a quién no conocen? Al Señor. Algo que hace muchos años fue parte de mi experiencia y que ahora lo está volviendo a hacer, es el mostrarle a personas que van a la iglesia que necesitan convertirse. Porque como decía alguien que ya está con el Señor, un músico peludo que era hippie y que cuando se convirtió siguió siendo peludo, ya no era hippie, se volvió buen cristiano. Pero él acuñó la siguiente frase: ir a la iglesia no me hace más cristiano que entrar a McDonald's me convierte en hamburguesa. Y tiene razón, no es venir a la iglesia, no es venir al instituto bíblico, es el resto del tiempo. Y es lo que tengo en el corazón. La pregunta, y a veces les parece tonto a muchos cuando hago la siguiente pregunta: ¿me podrías dar la fecha de cuándo conociste al Señor? Y por eso es que cuando el pastor Kummerfeld me presentó, decía, nació a la vida eterna el 30 de abril de 1987. Y yo todavía puedo añadir, entre 9 y 10 de la mañana, en la zona 12 de la ciudad capital de Guatemala, en una casa humilde con calle de tierra enfrente. Me acuerdo exactamente de dónde y cuándo fue. Pero a muchas personas, especialmente a los jóvenes que nacen en las iglesias, uno les pregunta, ¿y cuándo conociste al Señor? Y no saben, y muchas veces no saben porque nunca han tenido ese encuentro. Y es vital. La salvación no se hereda, ni de voluntad de carne. Por muchas buenas obras que yo haga, no puedo ganarme la salvación. La Biblia es clara: el justo vivirá por la fe. Yo soy salvo no por buenas obras, sino para buenas obras. Amén. Es claro. Ni de voluntad de varón, por mucho que uno quiera que alguien se convierta, especialmente en el caso de los padres o los abuelos con los hijos y nietos, o tíos o primos o como sea, por mucho que uno quiera que alguien más se convierta, uno no puede obligar que alguien se convierta. Solo, como dice este versículo, sino de Dios, solo por gracia. Es la única manera. Este versículo explota aquí, habría una excelente prédica, una excelente enseñanza solo sobre él. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, la palabra ahí es tabernaculizó, así como en el Antiguo Testamento Jehová moraba en el tabernáculo. Así Jesús vino a morar en el tabernáculo que somos nosotros. La iglesia es el tabernáculo de Jesús. Nuestra vida debería ser el tabernáculo de Jesús. La pregunta es, ¿lo es? Si queremos ser relevantes en la posición que sea en el reino que Dios nos ponga, esto se tiene que ver claramente en nuestra vida, que somos el tabernáculo de Jesús. Porque a veces ni siquiera vamos a poder predicar o enseñar o hablar, pero se tiene que ver en nuestra vida, se tiene que notar que somos diferentes. Nuestra vida tiene que mostrar la salvación que viene de Dios, la sanidad que viene de Dios y la restauración que viene de Dios. Esa es la vida que Él nos quiere dar. Pero también nuestra vida tiene que mostrar el carácter de Dios. Y cuando se cumple eso, entonces podremos mostrar en nuestra vida la gloria de Dios.
Hay algo que yo he visto en mis años de cristiano, y cuando finalmente lo entendí, dije yo, ok, este es el modo de Dios. Si no tenemos el carácter, no pidamos el poder, porque nos va a destruir. Si no tenemos el carácter, no pidamos hacer milagros, no pidamos ser grandes evangelistas, no pidamos ser grandes consejeros, porque nos va a destruir. Si algo necesitamos en este tiempo, como iglesia con I mayúscula, es el carácter de Cristo en nosotros. El resto es comentario, vayan y estudien la Biblia. Pero el último punto del que vamos a hablar hoy, Jesús y su preeminencia, Jesús y su primacía. Juan 1 del 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El versículo 18 es un poco de licencia poética, pero ok. Pero Juan dio testimonio de Jesús y dijo: Él es el que yo decía, Él es más grande que yo. Y nuevamente regreso a que Juan debe ser un ejemplo para nosotros como ministros y líderes, y que nosotros no nos quedemos con la gloria y reconozcamos que el grande es Él. Jesús es mayor que Juan. Mateo 11:11. Y este es Jesús hablando. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y después de haber leído Filipenses 2 del 5 al 8, el más pequeño en el reino de los cielos era Jesús, porque se había vaciado de sí mismo hasta volverse hombre. Y la Biblia nos dice que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Entonces Jesús se había puesto a sí mismo en la posición más baja de aquellos que eran del reino de los cielos. Pero dice, ok, el más grande de todos los ministros, Juan, él es el más grande, pero Jesús es mayor que él. Y a veces se nos olvida, y perdón que lo recalque tantas veces, pero es algo que es muy importante. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué está tratando de decir aquí el autor de Hebreos? Moisés era considerado el más grande en Israel, el que les había dado la ley. Y viene el autor de Hebreos y les dice, sí, es cierto, y Moisés fue fiel en todas las cosas que tenían que ver con Dios, pero Jesús es mayor que él, Jesús es mayor que la ley. No, hay algo que a veces me preocupa, y yo he caído en ese problema, en ese error, y es algo contra lo que debemos estar alerta. No podemos encajonar a Dios. No podemos limitar a Dios, incluso solo a las maneras en las que Él mismo ha hecho las cosas con anterioridad.
porque estoy seguro que Él quiere hacer cosas de maneras nuevas que nos van a sorprender. Una de mis oraciones continuas, especialmente con los jóvenes, es: Señor, permíteme mostrar las sendas antiguas de maneras nuevas. No inventarme nuevas cosas. Dios es Dios y Dios es inmutable. Pero tal vez a veces necesitamos maneras diferentes de mostrar al Dios extraordinario que tenemos. Yo conozco a alguien que estaba en un país donde predicar abiertamente en las calles no es tan fácil. No es que sea prohibido, pero no es tan fácil. Entonces se fue a un Starbucks, se sentó y le pidió al Señor que le diera un dibujo y que le diera una persona a quien darle el dibujo. Dibujó y se lo entregó a la persona y la persona fue impactada por el dibujo. El dibujo se lo mandó Dios. Fue una manera poco usual de impactar a una persona. Y no digo que tengamos que ser todos excelentes dibujantes, pero a veces Dios quiere usar maneras diferentes. No encajonemos a Dios en la ley, así como lo hicieron los fariseos, porque agarraron la ley y le pusieron preceptos de hombres alrededor y encajonaron a Dios así, ahí. Y llega Cristo y el autor de Hebreos les tiene que decir: ¿saben qué? Jesucristo es mayor que la ley. Jesús es mayor que los profetas. Si seguimos en Hebreos 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las Escrituras. Los profetas no lograron hacer eso. Jesús sí. La preeminencia, la primacía de Cristo. Podríamos hablar mucho de eso y tal vez no sería suficiente, porque si vemos nuestra vida diaria, estoy seguro que todos tenemos que admitir que muchas veces se nos olvida que el número uno es Cristo y no nosotros. Y es algo con lo que todos tenemos que pelear todo el tiempo. Y de ahí Hebreos 1:4 nos dice que Jesús es mayor que los ángeles. Y quisiera terminar con Colosenses 1:18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él debe ser el número uno en todo. Tristemente, si ponemos la figura de que en nuestro corazón hay un trono y que cuando nos convertimos le cedemos el trono a Él, tristemente, muchas veces, lo sacamos de la silla y nos sentamos nosotros. O ponemos ídolos de diferentes tipos. Pero Juan, al final de la introducción a su evangelio, nos dice que Jesús debe ser el número uno. Y Juan el Bautista lo entendía. Y Juan el Evangelista también lo entendía. Diferentes puntos de vista, pero ambos entendían esa verdad. Y es una verdad que nosotros debemos hacer nuestra. No podremos llegar a la meta, no podremos
recibir la herencia que Dios tiene para nosotros en esta tierra si no entendemos que Él es el número uno. Y el que Él sea el número uno quiere decir que mi yo no vale nada y no debe decir ni pío, que no hay motivos de enorgullecerse. La Biblia dice, gloríese en esto el que se quiera gloriar, en entenderme y conocerme. La gloria es de Él, no es nuestra. La vanidad, ¿qué les diré? Creo que ni siquiera es necesario hablar mucho. Las posesiones se acaban. Y además, en estos tiempos, uno no sabe ni siquiera si va a amanecer vivo al día siguiente. Debemos aprender a poner los ojos en lo espiritual y en lo eterno. Todos los días deberíamos pedirle al Señor, Señor, permíteme que mi mirada no se desvíe de ti. Hay demasiados distractores alrededor nuestro. Hay demasiadas cosas que gritan por la atención. Pero no valen la pena. No valen la pena. El reino, decía alguien a quien yo respeto mucho, se basa en dos cosas: guerra espiritual y relaciones. Y es interesante porque si nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos está bien, en general lo demás va a estar bien. ¿Por qué digo esto? Porque el resumen de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y eso son relaciones. Si nuestra relación con Dios está bien, y por extensión nuestra relación con los demás está bien, en general nuestra vida va a estar bien. El resto es guerra espiritual, es oponernos a lo que el diablo quiere hacer y conquistar la tierra que Dios nos ha dado para conquistar. Amén.